Hay gente, ¿nos conocemos todos? Bien, podés empezar si estás. Bueno, como ya me conocen, soy Javier Neris de Ineca y voy a presentar mi Ateneo de la rotación de endocrinología que la llevé a cabo, o sea, la mitad de la rotación completa en el hospital pediátrico. Lo tuve como instructora colega Daniel López y también a Luis y a Liz. Por cuestiones de la pandemia, justo a la mitad de la rotación, donde ocurre el intercambio, Ricardo venía al pediátrico, se cortó la rotación, digamos, toda la rotación. Bueno, el título de este Ateneo es Emanuel Emanuela, y ahora vamos a ver por qué, no es muy difícil. Y los objetivos generales rápidos para ver si hago en 40 minutos el Ateneo, es analizar un caso clínico que involucre una patología endocrina, profundizar los conocimientos en el área, adquirir también criterios para validar resultados de hormonas, y finalmente también destacar el rol en la endocrinología clínica. Comenzamos entonces con el caso clínico. Es un paciente que nace en el 2017, es un caso bastante viejito, ¿sí? Nace en julio del 2007 en Sáenz Peña, ¿sí? Por parto normal, a término de 38 semanas, con peso adecuado para la edad gestacional, pero es asumido como sexo indiferenciado porque presenta genitales ambiguos, ¿sí? Y conozco la historia completa porque es una derivación de esa peña, pero recibe el nombre de Emanuel. Se lo registra como Emanuel. Bueno, para hablar de manera rápida y general de tocar el tema de los genitales ambiguos. Cuando leemos la bibliografía vamos a ver que los genitales ambiguos, un bebé, un recién nacido con genitales ambiguos, constituye para el equipo médico, especialmente para el pediatra, lo que vamos a denominar como emergencia médica, ¿sí? Porque puede traer detrás un cuadro clínico que ponga en riesgo la vida del paciente. También una emergencia social, ¿sí? En este caso, ¿por qué se habla de una emergencia social cuando tenemos un recién nacido de genitales ambiguos? Por la ansiedad que tienen los padres y el entorno familiar de asignarle al bebé un sexo, ya sea, hablamos de sexo biológico, ¿no? Es nena o es nene, ya sea para darle un nombre, para vestirle, etc. ¿Sí? Vamos a ver que además de los genitales ambiguos, de constituir la posibilidad de constituir una urgencia médica, generalmente puede estar asociado en un 64% de los recién nacidos con otras malformaciones, que son principalmente malformaciones del aparato urinario, seguidas de malformaciones renales, gastrointestinales, cardiovasculares y finalmente el tubo neuronal. Es decir que en un recién nacido con genitales ambiguos hay que tener en cuenta también la posible presencia de otras malformaciones. Seguimos entonces con lo que denominamos, cuando, no sé si a ustedes le ocurre, pero uno inmediatamente dice en genitales ambiguos, y la primera palabra que me viene a mí por lo menos es hermafroditismo. No sé si tenemos esa asociación rápida. Bueno, sí. O también lo que se denomina como estados intersexuales. A estos estados intersexuales o hermafroditismo, como lo conocemos comúnmente, lo vamos a denominar nosotros en medicina como anormalidades de la diferenciación sexual o ADS, o también, después vamos a ver en el concepto del 2006, termina denominándose como diferenciación sexual diferente. Y esto viene debido a la estigmatización que puede sufrir o que sufren los pacientes, digamos, con estos problemas. Por eso se cambia estos nombres más antiguos, estas clasificaciones más antiguas, por estas denominaciones.
Bueno, ¿y qué es entonces una ADS? Bueno, vamos a ver que en una ADS es un conjunto de trastornos que son congénitos, donde va a haber una discrepancia entre los genitales externos, el tejido gonadal o las gónadas y el sexo cromosómico. Cuando se presenta esta discrepancia en estas tres partes, hablamos entonces de anormalidad en la diferenciación sexual. Recordemos siempre es congénito, ¿no? Bueno, en este consenso de Chicago, como les decía, en el 2006, tenemos a un lado la clasificación antigua de estos trastornos y el nombre que recibe actualmente. Entonces vemos que el pseudo-hermafroditismo femenino pasa a llamarse ADS con cariotipo 46XX, el pseudo-hermafroditismo masculino, ADS con cariotipo 46XY, y las digenesias gonadales, es decir, las anormalidades del sistema reproductor, o sea, el nacimiento con anormalidades ya más bien anatómicas, constituyen las digenesias gonadales, y pasan a denominarse entonces con anomalías cromosómicas o de los cromosomas sexuales, donde están todo lo que son síndrome de Turner, de Klinefelter, todos esos síndromes más bien cromosómicos reciben esta designación. Bueno, entonces con el niño, el recién nacido, Emanuel por ahora, vamos a ver que la madre refiere... ¿esa música? Hola. Bueno, la mamá entonces refiere que hace 4 días, a partir, fíjense de la fecha, el 20 de agosto, nace el 5 de julio, estamos ahora a 1 mes y medio, ¿sí? O sea, en 45 días. 45 días. Bueno, la mamá entonces refiere que el niño hace 4 días aproximadamente tiene rinorrea, o sea, moco y tos, ¿sí? Una crisis de cianosis presenta al bebé peribucal y distal, ¿sí? Cianosis y vómitos. Por eso que la mamá le da un tecito de rosa mosqueta para ver si le pasaba. Con toda esta clínica entonces es donde consulta al hospital de Roque de Esas Peñas y se presenta entonces el niño deshidratado, hipotérmico, reticulado, ¿sí? La piel reticulada, digamos, que tienen los bebés, abdomen distendido, poco depresible, y se le va a hacer por la deshidratación una expansión con solución fisiológica para luego derivarlo a resistencia. Bueno, en cuanto a la anamnesis del paciente cuando ya llega a resistencia al hospital pediátrico. Vamos a ver primero los antecedentes heredofamiliares. La mamá y el papá jóvenes, aparentemente sanos, y tiene 3 hermanas, ¿sí? 3 hermanitas, de las cuales una de ellas, de 2 años de edad, presenta convulsiones. La historia clínica es que no tenía tratamiento ni tampoco consultaron nunca por esas supuestas convulsiones que tenía la nenita. La tenían ahí convulsionando. Bueno, y tenemos finalmente con 46 días nuestro Emanuel, que es nuestro caso. Fíjense, tiene un peso de 3 kilos, ¿sí? Está por debajo del percentilo 3, es decir, prácticamente desnutrido. Una talla de 51 centímetros, también percentilo 3, es decir, está ahí borderline, prácticamente no tuvo desarrollo del crecimiento, o sea, no tuvo crecimiento. El perímetro cefálico está dentro de la normalidad, Glasgow también, o sea que tenemos un bebé que está despierto, por decir una forma. Frecuencia cardíaca normal de 110 latidos por minuto y también una frecuencia respiratoria normal. Disculpame, Javier, Sí. ese peso de 3 kilos, ¿con cuántos días de vida? Es cuando ingresa al pediátrico, o sea, 46 días. 46 días de vida, Sí. no es bajo 3 kilos. No es bajo. No, ahí hay algo mal. O está mal el percentilo o está mal los gramos, 3 kilos, no. No, pero decía 3 kilos, yo le puse en gramos. Sí, pero no puede ser percentilo 3.
O está mal el número del peso. O la cantidad de días, ¿viste? Pero con un mes y medio de vida, si vos pesás 3 kilos, Sí. no sos bajo peso. La talla de 51 tampoco es baja, así que bueno, eso nomás. Bien. Bueno. Y ingresa con un pedido del laboratorio central de una segunda muestra porque dio alterada el valor de la 17-hidroxiprogesterona, ¿sí? Un valor aumentado para una segunda muestra. Bueno, ¿cuáles son entonces los diagnósticos al ingreso del paciente? Bueno, primero una deshidratación grave, probable sepsis a foco enteral, como diagnóstico probable, una estenosis pulmonar que explicaría esa cianosis peribucal y distal, probable en hiperplasia suprarrenal congénita, también sin descartar una intoxicación por ese té de rosa mosqueta que le dio en la mamá, una desnutrición postnatal marasmática y el pseudohermafroditismo, ¿sí? Con hipospadia. Ahora vamos a ver qué es la hipospadia. Y probable ITU. Bueno, ese es el diagnóstico presuntivo con que ingresa el paciente. La hipospadia, entonces, para explicarle rápidamente, es cuando el meato urinario en el varón, ¿sí? Al nacer, se inserta por debajo de la ubicación normal. Fíjense, esas son imágenes y hay de leve a más severo. Eso correspondería a una hipospadia, ¿sí? Cuando el meato urinario está por debajo de la inserción normal. Bueno, se solicita entonces al ingreso radiografía toracoabdominal, ecografía pélvica, ionograma ácido-base, la química, orina completa y también dosaje de 17-hidroxiprogesterona. Los laboratorios al ingreso, vamos a ver el hemograma. Tenemos entonces un glóbulo en blanco aumentado, ¿sí? Hemoglobina y hematocrito normales para la edad del paciente, y vamos a la fórmula leucocitaria, una hacia la izquierda con granulaciones tóxicas. En la química, GOT y GPT normales, ¿sí? Una proteína normal, proteínas totales también normal, albúmina normal, y también NAFAL, es decir, no tenemos ningún valor patológico. Sí tenemos las desviaciones en la línea izquierda del hemograma. La orina completa, vamos a ver que hay leucocituria, ¿sí? Hay hematuria, y se pidió un urocultivo que fue positivo, o sea, se confirma esa probable ITU. Continuamos entonces con el laboratorio de ingreso. En cuanto al ácido base, vamos a ver pH de 7,19, PCO2 48, PO2 35, una saturación de oxígeno de 83%, bicarbonato de 19 miliequivalentes y un exceso base de menos 10. Obviamente, lo primero que alertamos es una acidosis, ¿no? Del tipo metabólica. Si analizamos esa acidosis, vamos a ver si el paciente está compensando, aplicamos la fórmula y vamos a ver que la PCO2 esperada va a ser de 34 más menos 2. Vemos entonces que la PCO2 del paciente es mayor que esa PCO2 esperada, por lo que vamos a ver que a esa acidosis metabólica se suma una acidosis del tipo respiratorio. Si seguimos analizando entonces esa acidosis, tengo acá a mi bebé que me dice papá. Si seguimos analizando esa acidosis metabólica, calculamos el gap y vemos un gap de 12, ¿sí? Tenemos acá los valores de sodio, potasio, entonces calcular el gap con el bicarbonato y vamos a ver entonces de 12. O sea, gap normal, una acidosis metabólica con gap normal. Tenemos entonces una acidosis metabólica con gap normal hiperclorémica, ¿sí? Entonces, el paso siguiente tenemos que diferenciar si hay una pérdida de bicarbonato, ya sea a nivel intestinal o esa pérdida de bicarbonato es renal. Y francamente el Manuel tenía un cuadro respiratorio con moco, lo que justifica esa acidosis respiratoria, ese cuadro viral obstructivo que tuvo durante 25 días, decía la historia clínica, con esa PCO2 aumentada.
tenemos los valores de glucosa, fíjense una urea de 0,80 estimada o calculada de 270. Entonces, vamos a ver que hay una deshidratación evidente, ¿sí? En hipotónica hay una hiponatremia, o sea, con una verdadera depresión de volumen, y una, fíjense, esa hipercalemia de 6,2. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo que agregar? ¿Todo bien? Espectacular. ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, entonces, continuamos con esa acidosis a ver si llegamos podemos sacarle más información. Entonces tenemos una acidosis metabólica con GAP normal, hiperclorémica, con hipercalemia. Vamos a ver entonces, no tenía los datos esa historia clínica, la verdad estaría interesante, pero nos queda ver si esa pérdida de bicarbonato es intestinal, que es básicamente ya sea por una diarrea o por una fístula, lo más común en un bebé va a ser por una diarrea, o a nivel renal. Entonces calculamos el GAP urinario. Por la clínica, vamos a asumir que el bebé no tenía diarrea, porque en ningún lado decía que tenía diarrea. Entonces nos queda, cuando el cloro urinario es mayor a la suma del potasio y el sodio urinario, quiere decir que existe otro catión que sería el amonio, o sea, se conserva el mecanismo de acidificación. La pérdida de bicarbonato va a ser extrarrenal. Más frecuentemente diarrea, que la descartamos por la clínica. Y después vamos a tener, si ese cloro urinario es menor a la suma de sodio y potasio urinario, vamos a ver que el origen de esa pérdida de carbonato es renal, ¿sí? Entonces, estamos en una acidosis metabólica, GAP normal, hiperclorémica, con hipercalemia. Vamos a asumir entonces que el cloro urinario es mayor que la suma de los dos, que el sodio y potasio urinario. Entonces estamos en presencia de una acidosis tubular renal tipo 4, ¿sí? Esta acidosis tubular renal tipo 4 básicamente tiene dos grandes grupos etiológicos o de causas, que son el déficit de aldosterona, es decir, algún problema hay a nivel de la hormona aldosterona, o lo que se conoce como pseudo hipoaldosteronismo, que es la resistencia a la hormona, ¿sí? Que ya es más bien a nivel de receptores de la hormona. No tenía ningún valor urinario, digamos, en la historia clínica, no figuraba. Es una historia clínica donde está a mano pasado los ácidos base y algunos no tenían fecha. Entonces, bueno, si juntamos entonces los datos, tenemos una pesquisa neonatal donde tiene un valor aumentado o mayor al punto de corte, ¿sí? Que es de 270 nanosmoles por litro, ¿sí? Por ELISA, de 17 hidroxiprogesterona. Tenemos un dosaje de la 17 hidroxiprogesterona ya en suero o en plasma, ya no por pesquisa. Fíjense el valor de 190 nanogramos por mililitro. Tenemos los valores de referencia que van cambiando en el recién nacido, de mes a mes va cambiando, y también por sexo vamos a tener, fíjense, para un niño, en este caso Emanuel, es de 0 a 8 nanogramos por mililitro. Fíjense el valor muy aumentado por encima del valor superior. Tenemos en la clínica genitales ambiguos, deshidratación, hiponatremia, hipercalemia y una acidosis tubular renal tipo 4. Juntamos entonces estos datos y tenemos como diagnóstico finalmente, se le asigna como diagnóstico una hiperplasia suprarrenal congénita del tipo clásica y perdedora de sal. Vamos a ver qué necesitamos para decir que es perdedora de sal, porque necesitamos comprobar saber que el recién nacido en Emanuel estaba perdiendo sal, ¿sí? A nivel renal. Tampoco tenía valores, pero vamos a ver. Claro, entonces tenemos, para saber si está perdiendo
sal, ¿sí? Cloruro de sodio a través del riñón. Vamos a ver, tenemos los dos índices urinarios, la excreción fraccional de sodio, ¿sí? Que nos va a permitir diferenciar si esa hiponatremia es de tipo renal o extrarrenal. Bueno, si tenemos un niño deshidratado con hiponatremia y una excreción fraccional aumentada, vamos a hablar entonces de que hay pérdida renal de sodio. Generalmente el sodio en una orina espontánea va a estar inapropiadamente, sí, exageradamente aumentado, ¿sí? Vamos a ver entonces que para que exista pérdida de sal, esa excreción fraccional de sodio tiene que estar aumentada. También podemos analizar entonces el gradiente transtubular de potasio, que nos va a informar cómo está funcionando esa aldosterona o la actividad de la aldosterona. Valores mayores a 7 con una hipercalemia, el origen entonces de esa, el origen entonces sería del tipo no renal, es decir, hay una buena respuesta a la aldosterona. En pediatría, cuando, o sea, en niños, cuando el valor es menor a 5, si estos valores son para lactantes, menores a 5, vamos a ver qué implica que el túbulo colector no está respondiendo a la hipercalemia, ¿sí? No responde a la hipercalemia, no hay secreción de potasio, ¿sí? Y va a estar ya sea por un daño en el túbulo tubular o por un hipoaldosteronismo, ¿sí? O falta de respuesta a la aldosterona. Entonces, podríamos asumir que va a tener un gradiente transtubular de potasio menor a 5, ¿sí? Donde vamos a ver que esa hipercalemia está asociada ya sea a un daño tubular o a un hipoaldosteronismo o problema en la aldosterona. Bueno, sumado a esto tenemos que se le lleva a cabo una ecografía del tipo ginecológica y lo que se pudo ver en la ecografía es la existencia de útero, ¿sí? No se pudo ver las estructuras, los anexos, ¿sí? Ovario, etc. Sí se pudo observar un útero de 22 milímetros. Sumado al informe citogenético, donde comprobamos que el cariotipo, un cariotipo normal, 46 cromosomas XXY. Es decir, que Emanuel ahora, con estos datos, ¿sí? Y con este diagnóstico, pasa a llamarse Emanuela y cambia de nombre, ¿sí? Ahora es nuestra paciente Emanuela. Bueno, finalmente tenemos el tratamiento, recibe de inicio, obviamente, se la estabiliza, se la expande, recibe hidrocortisona endovenosa, luego un comprimido, seguido de fludrocortisona, y a los 6 años nuestra paciente recibe una cirugía genital, ¿sí? Que es muy habitual en pacientes con genitales ambiguos. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque ahora pasamos un poquito más a explicar en hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? ¿No? Si vas a pasar a la patología, me gustaría bueno, felicitarte por la manera en que presentaste el caso, por todo lo que estás mostrando, y recordar, este caso muestra la importancia de guardar una primera orina cuando un paciente tiene algún trastorno de medio interno y todavía no sabemos qué tiene. Guardar la primera orina en la heladera de la guardia y después al laboratorio le pones el nombre, la fecha, la hora. Cuando empezás a pensar y se te va aclarando en 1 o 2 días, vas pensando todo eso, necesitas esa orina virgen del paciente sin tratar. Vos, bueno, seguramente vas a contar, pero yo he visto en el pediátrico, cuando tenía neo, los chicos se morían sin diagnóstico. Se morían de esta patología, para cuando vos te dabas cuenta ya no los salvabas. Se morían deshidratados. Eso nomás. Bueno, sí, la verdad es remarcar el que siempre nos remarca, profe, también la importancia de esa primera orina antes de un tratamiento
de guardarla, digamos, después se puede procesar. Bueno, entonces vamos directamente a la patología. ¿Sí? Javi, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Doc, No sí, me quedó, sí. no me quedó claro, ¿el bebé cuando nació le detectaron los genitales ambiguos o no? Lo que dice la historia clínica es que sí, lo que dice la historia clínica, por ahí no sé, o se le ¿O se atribuyó lo que anotó era... como varón directamente? Sí, para mí, yo creo que sí ya el, el sexo de varón porque figura hipospadia, que es lo que le explicaba cuando la inserción del Ajá, meato no se encuentra bien, normalmente en el pene, o sea que ya estamos hablando de un varón, y criptorquidia, o sea que también, o sea, como no conozco, no quise decir, pero si fue el claro, médico o la familia que asumió que era un varón, o por ahí claro. fue No, direccionado. ¿sabes por qué? Porque a pesar de que tuvo una 17 hidroxi elevada y fue pedida la segunda muestra, llegó Ujú. medio tarde el bebé al mes y pico, llegó recién al hospital pediátrico. que, que coincide con la crisis adrenal que se da, en estos casos se Claro, da. y generalmente incluso puede ser un poco antes la crisis, pero Ajá, suerte no fue antes. Pero, sí, o sea, ingresó tarde. O sea, si hubiera sido detectado como genitales ambiguos, tendría que haber ingresado rapidísimo. sí, Eso sí, nomás sí. me llamaba la atención. Habrá sido notado como varón. Sí, 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 por eso figura, primero está ingresado completamente como Emanuel y Claro. después hay Emanuela, Lo de inclusive los genitales ambiguos se le agregó después, digamos, cuando se supo que era nena. Bueno, puede ser, sí. sí, seguramente. Supuestamente Pero gracias. fue la hoja de derivación ya figura como genitales ambiguos, o no sé si le Claro. dieron recién Ah, ahí, también queda la duda. es de 2007 este caso, así que yo no lo recuerdo. 2007. ¿Viste? Yo no estaba Ujú, todavía en pesquisa. Y ujú. debe ser uno de los primeros casos. Sí, es uno de los, no es el primero, pero es uno de los primeros. Claro. Bueno, gracias. Bueno, en cuanto a, como vemos, entonces la etiología es un déficit enzimático en lo que corresponde a la esteroidogénesis suprarrenal, ¿sí? Y ocurre por herencia autosómica recesiva, como sabemos, ¿sí? En la descendencia, 50% de sanos, 25 van a ser portadores y 25 enfermos. Me río porque también... ¿Vale? Hola, Gile. Hola. Bueno, entonces podemos tener entonces progenitores portadores, que probablemente sea este el caso. En el caso, y acuérdense también esa hermanita de 2 años que ellos referían que tenían convulsión y nunca le hicieron ver porque decía sin tratamiento y sin consulta médica, la hermanita esa. Y se van a caracterizar entonces este conjunto de trastornos por cortisol, hipocortisolismo y cortisol bajo. Rápidamente, entonces, como sabemos, este es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, ¿sí? La hormona liberadora de corticotrofina estimula la CTH a nivel de la hipófisis y la CTH estimula a nivel suprarrenal la síntesis de cortisol. Entonces, tenemos que al ver una deficiencia de cortisol, esto lo que producen es, no existe el feedback negativo. Al no existir el feedback negativo, la CTH continúa aumentando sus niveles y produce lo que es la hiperplasia a nivel de las células adrenales. Vamos a ver entonces, a partir de la esteroidogénesis suprarrenal, los distintos puntos donde las enzimas pueden estar alteradas. Entonces, este es la esteroidogénesis suprarrenal. Entonces, a partir del colesterol que llega por las LDL a la célula, y en las diferentes zonas, ¿sí? Se va a sintetizar mineralocorticoides, o sea, la aldosterona a nivel glomerular, cortisol a nivel fascicular, de la zona fascicular, y finalmente andrógenos en la zona reticular. A partir de aquí vamos a tener entonces déficit de la enzima 3-beta, ¿sí? Hidroxiesteroide deshidrogenasa. Antes aclarar que
la mayoría de estas enzimas corresponden a la familia de las enzimas del citocromo P450, ¿sí? Son oxidasas entonces de esta familia y tienen el nombre común que habla de la acción de la enzima, y después reciben el nombre más actual de todas estas enzimas, es CYP, que es la abreviación de citocromo, seguido de un número y de una letra, que también coincide con el nombre de los genes que codifican para estas enzimas. Entonces tenemos la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que a nivel, si tenemos un déficit a nivel de esta hormona, prácticamente nos corta, ¿sí?, toda la síntesis de las tres zonas, o sea, aldosterona, cortisol y testosterona. Vamos a ver entonces que no se produce ninguno de esos. Otro déficit entonces vamos a tener a nivel de la 21-alfa hidroxilasa. Si tenemos entonces un déficit a nivel de esta hormona, no se va a producir aldosterona y va a haber un aumento sobre la vía de los andrógenos, ¿sí? Lo que produce la virilización a nivel fetal. Tenemos también entonces la 17-alfa hidroxilasa, ¿sí? Bueno, si se produce un corte a nivel, ¿sí?, de la 17 hidroxilasa, vamos a tener que hay déficit de cortisol y andrógenos, y se produce entonces un aumento de la aldosterona. Es decir, que en este caso, cuando hay déficit de la 17 alfa hidroxilasa, ocurre, el cuadro ocurre con hipertensión. Tenemos entonces la 11-beta hidroxilasa. A nivel de la 11-beta hidroxilasa nos corta más abajo de la vía metabólica, y también va a haber déficit entonces de aldosterona, cortisol y aumento en la vía de los andrógenos. Pero se va a presentar que este metabolito que tenemos acá, un aumento de desoxicorticosterona, que tiene acción mineralocorticoide, es decir, que en este caso también el cuadro se va a presentar con hipertensión. Y finalmente, a nivel de esta proteína, arriba en morado como ven, si se corta a nivel de esa proteína, la llamada STAR, esta proteína es la encargada de transportar el colesterol del citoplasma al interior de la mitocondria, donde ocurre la esteroidogénesis. Es decir, si hay un déficit a nivel de esta proteína, lo que ocurre es lo que se denomina como hiperplasia suprarrenal congénita lipoidea, que es la más severa porque corta toda la vía, es la más severa y generalmente de evolución fatal, ¿sí?, a la muerte, directamente a la muerte. En caso de que si es un feto femenino, o sea, si el feto es masculino genéticamente y no se produce la diferenciación al feto del varón, digamos, porque no hay andrógenos. Bueno, en cuanto a la frecuencia de los déficits de estas enzimas, vamos a tener que en un 90 y 95% coinciden toda la bibliografía, ocurre por déficit de la 21 hidroxilasa, ¿sí? Después vamos a tener alrededor de un 4%, le sigue en frecuencia la 11-beta hidroxilasa, y le sigue en menor proporción entonces la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, finalmente la 17-alfa hidroxilasa, y esta proteína, la STAR, en menor frecuencia, ¿sí? Siempre la mayor caso lo vamos a presentar con la 21-alfa hidroxilasa. Entonces vamos a describir la más frecuente, que es el déficit de la 21-alfa hidroxilasa. Tenemos acá que este cuadro nos representa dos grandes grupos de presentación del déficit de la 21, que son las formas clásicas y las formas no clásicas. Las formas clásicas, a su vez, vamos a tener dos: la tipo virilizantes pura y la tipo con pérdida salina, que es nuestro caso de Manuela. Las formas no clásicas, o también denominadas tardías,
se van a presentar ya a nivel de la niñez y la pubertad. Se presenta ya sea en la mujer con acné e hirsutismo, o por ejemplo en el varón con pseudo pubertad precoz. Y finalmente, la tercera forma del déficit de 21 en alfa-hidroxilasa son las formas llamadas crípticas, donde se da en el adulto, pero no presenta ningún síntoma, por eso se llaman crípticas, ¿sí? Vamos a describir entonces estas dos formas en las formas clásicas. Disculpame, Javi. Sí. Disculpame. Esas diferentes formas de presentación tienen que ver con diferentes grados de déficit de la 21-hidroxilasa. Sí, está relacionado con la mutación con que la tenga severidad del déficit. Sí, exactamente. Sí. Bueno, gracias. Vamos a ver abajo la edad en que se presenta, tenemos la parte de abajo. Bueno, entonces la característica del déficit de 21-hidroxilasa va a ser el hipocortisolismo más el hipoaldosteronismo y sumado el hiperandrogenismo, que es el que lleva al feto a la virilización. Si bien lo que nos explica la doctora Amanda, se clasifican en las formas clásicas en estos dos grupos, aún así en la forma virilizante simple siempre hay que tener en cuenta un componente perdedor de sal, ¿sí? Por eso ya nos llegó a decir, lo poco que pudimos hablar con Daniel, es que ya se deja de hablar de forma virilizante simple o pura, porque siempre tiene un componente de perdedor de sal. Tenemos entonces, en cuanto a la frecuencia, un 25% en la forma virilizante simple y la perdedora de sal, la mayoría de los casos, 1%. Bueno, ¿cuáles son las clínicas más características de la forma virilizante? Es el pseudohermafroditismo femenino, es decir, los genitales ambiguos, en nuestro caso. En el caso del varón vamos a ver macrogenitosomía, es decir, genitales y sobre todo penes grandes, digamos, para la edad del niño. Deficiencia, ya como vimos, mineralocorticoide, glucocorticoide, especialmente se va a manifestar, la forma virilizante simple, en situaciones de estrés, ¿sí? Y finalmente, por eso tienen signo de pregunta, es ese componente perdedor de sal que, nos decía Amanda, generalmente lo tienen, esta forma. En cuanto a la forma perdedora de sal, también vamos a tener genitales ambiguos, es decir, un pseudohermafroditismo femenino. En el varón que va a producir una macrogenitosomía, y las características clínicas, que es la deshidratación grave, vómitos, diarrea, letargo y mala progresión en el crecimiento. Esto se detecta en el niño. Bueno, y la presentación o la manifestación clínica ocurre ya sea entre la primera o cuarta, es decir, al mes, como le decía hoy a Patrick, generalmente la crisis adrenal, si no lo detectan antes, obviamente, se presenta al mes, aproximadamente. Y puede llegar a existir hiperpigmentación en los genitales. Eso no es muy frecuente, pero se puede llegar a ver. Bueno, acá tenemos entonces los estadios de Prader. Fíjense que va del 1 al 5, que es el más severo, donde los labios mayores se fusionan, ¿sí? Y forman una especie de testículo, podemos decir, de escroto, mejor dicho, donde el crecimiento o el desarrollo del clítoris aparenta prácticamente un pene. Entonces estos son los distintos grados estadios de Prader. En este caso ninguno se arriesgó a poner, no figura el estadio de Prader en la historia clínica, en nuestro caso. Bueno, entonces en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que hay un déficit de aldosterona, ¿sí? Este déficit de aldosterona produce una acumulación del metabolito 17 hidroxiprogesterona y también de progesterona, y estos metabolitos a nivel del túbulo renal del recién nacido tienen una acción antagonista al poco mineralocorticoide, es decir, a la poca aldosterona,
que pueda llegar a sintetizar el recién nacido. Es decir, sumado al déficit, al bajo nivel de aldosterona, al hipoaldosteronismo, estos metabolitos que se acumulan por la misma patología inhiben la acción mineralocorticoide de esa escasa aldosterona. ¿Esto qué me lleva? ¿Sí? Me lleva a la hiponatremia, a la hipercalemia y a una hiperreninemia por la aldosterona baja. Por el otro lado vamos a tener el hipercortisolismo. El cortisol, perdón, como sabemos, tiene acción sobre el gasto cardíaco, ¿sí? la contractilidad cardíaca, ver hipocortisolismo, disminución del gasto cardíaco, y también tiene una acción permisiva sobre las catecolaminas, ¿sí? A nivel de acción de las catecolaminas, a nivel de acción vascular, limita la acción vascular de las catecolaminas, el cortisol. Entonces nos lleva a hipoglucemia, obviamente por el cortisol bajo, ¿sí? El cortisol es hiperglucemiante, y también nos lleva a la hipotensión. A este cuadro se denomina entonces, o es característico de lo que se conoce como, obviamente más la pérdida de sal y la deshidratación, la crisis adrenal, que constituye una emergencia clínica, como nos comentaba hoy el profe. Entonces, ¿cómo es la evolución del caso? Al inicio vamos a ver aproximadamente si se manifiesta al mes clínicamente, las características clínicas, anorexia, letargo, vómito, ¿sí? Poliuria, el retraso ponderal, es decir, el bebé no crece, no aumenta de peso. Esto evoluciona a una deshidratación severa, acidosis metabólica, que más la deshidratación nos lleva a shock hipovolémico, que constituye la crisis adrenal, y obviamente si no es tratado a tiempo, la muerte del recién nacido. Entonces, eso fue en cuanto a la fisiopatología. En cuanto al diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal congénita, vemos entonces acá las distintas herramientas que nos ayudan al diagnóstico. Obviamente, la sospecha clínica va a ser la base de todo, y vamos a tener el laboratorio de endocrinología, la pesquisa neonatal, la citogenética y el cariotipo, ecografía, es decir, imágenes, brevemente la pesquisa prenatal, ¿sí? Y estudios genéticos y moleculares. Estas son herramientas. ¿Alguien habló? ¿No? Hola. No. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí, se ¿Continúo? escucha bien. Sí, sí. Bien. Bueno, en cuanto a la pesquisa neonatal, entonces, para pesquisa, como sabemos, se realiza en muestra de sangre en papel de filtro, el dosaje de 17-hidroxiprogesterona. El método en este caso es un ELISA. Decime si me equivoco, Patri. Bueno. No, está bien. Bien. Bueno, se lleva a cabo entonces por ELISA. Este es un diagrama o un algoritmo, más bien un diagrama, no es el diagrama que figura en el manual de pesquisa, pero más bien un resumen para entender cómo es la dinámica de la pesquisa. Vamos a ver entonces si yo tengo una primer muestra con un valor mayor al punto de corte, ¿sí? De mi método. Vamos a ver si el paciente ambulatorio, obviamente lo tengo que citar urgentemente. Si está internado, voy a avisar. Esto, si yo sumo, especialmente si está internado, sumo una sospecha clínica. ¿Cuándo voy a tener sospecha clínica? Cuando tengo genitales ambiguos, cuando tengo un iono y un ácido base alterado, un ionograma alterado, esa sospecha, voy a directamente pido dosaje de 17-hidroxiprogesterona ya en suero para confirmar ese valor. Y se inicia, frente a la sospecha, ya se inicia el tratamiento y se consulta con un especialista, ¿sí? En este caso el pediatra endocrino. ¿Dónde se metió? Bueno, si yo tengo una segunda muestra, ¿sí? Esa segunda muestra obviamente me vuelve a dar mayor al punto de corte, confirma, digamos, mi pesquisa. En cuanto, hay que tener en cuenta, en cuanto a la determinación en la pesquisa, que yo voy a tener, como ven el cuadrito verde,
falsos positivos y falsos negativos. En cuanto a los falsos positivos, fíjense que recién nacidos pretérmino puedo tener valores aumentados de 17-hidroxiprogesterona y también en aquellos pacientes críticos, ¿sí? En los cuales yo tengo que repetir la pesquisa a la segunda semana. En cuanto a los falsos negativos, voy a ver que si tanto la mamá o el bebé fueron tratados con corticoides. Por eso la importancia siempre en la pesquisa, cuando yo tomo los datos en la tarjeta, es una de las preguntas o uno de los datos es si se le administró corticoides a la bebé o al recién nacido, que a veces es muy difícil porque la mamá no sabe. Patri, no sé si quiere comentar algo de eso. En realidad lo que más nos da problemas es el tratamiento que le hacen con corticoides a la madre cuando no se le hizo cuando correspondía, le quieren hacer para cumplir el protocolo y le hacen una semana antes del parto. Para Ese más nos complica. maduración pulmonar. Exacto. Ajá. Bien. Teóricamente creo que se le hacen la semana 32 o 33, pero muchas no le hacen, entonces le hacen la semana anterior al parto, cosa que no es correcto, pero le hacen igual, y esa es la que nos complica en realidad, porque más o menos unos 21 días tienen de efecto. Perfecto. Bien. O sea que habría que repetirle la muestra al bebé cuando fue tratado el bebé o la madre a los 15, 20 días los después. 15, 20 días. Ajá. Sí. Bien. Entonces, esto en cuanto a pesquisa natal. En cuanto a la medición en suero de la 17-hidroxiprogesterona, vamos a ver que se lleva a cabo por radioinmunoensayo, ¿sí? Con yodo 125. Yo lo que encontré, digamos, es el inserto de siemen se denomina COAT account de la 17-hidroxiprogesterona y se lleva a cabo entonces son tubos de propileno que actúan como la fase sólida que tienen anticuerpos contra la 17-hidroxiprogesterona. La muestra que figura en el inserto, que puede ser suero o plasma, anticoagulado con heparina o hepta, y hablaba que no hay necesidad de un ayuno y evitar, como siempre, la hemólisis. A tener en cuenta en el dosaje de 17-hidroxiprogesterona, que al igual que el cortisol va a presentar, y como todas las hormonas, presenta entonces una variación diurna que es similar al cortisol, es decir, en horario de 8 a 10 por la mañana va a estar elevado y por la tarde entonces comienza a descender. También en cuanto a los valores hay que tener en cuenta si es una mujer, si está en qué fase de su menstruación, de su ciclo menstrual, o también si es embarazada. Es decir, que los valores de referencia van a depender del sexo, si es mujer depende del ciclo menstrual, también va a depender de la edad. En casos de hiperplasia suprarrenal congénita, vamos a ver que el valor de la 17-hidroxiprogesterona puede estar aumentado hasta 400 veces, es decir, muy elevado. Y en los casos puede estar borderline o ligeramente aumentado en casos de las formas no clásicas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el problema que plantea el dosaje de 17-hidroxiprogesterona por día? Son las reacciones cruzadas, ¿sí? Estas reacciones cruzadas entonces con metabolitos esteroideos, ¿sí? Con otros metabolitos, principalmente que vienen de la suprarrenal fetal. Entonces, fíjense que en un 3,8% hay una reacción cruzada con 17-hidroxipregnenolona sulfato, es decir, que ya está conjugada. Y también con otros 17-beta-hidroxilados, otros metabolitos que pueden dar resultados falsamente aumentados. Entonces, una manera de salvar estas reacciones cruzadas es hacer extracción en fase orgánica, ¿sí? Entonces, una extracción previa en solvente orgánico donde todos los metabolitos conjugados... Igual yo todavía ni hambre tengo. Todos los metabolitos ni hambre tengo, pero poné después último caliente, ¿no? Todos los metabolitos conjugados... Vamos a comer si no tengo que bañar y hacer frío y todo eso. Marín, por favor. No hay medio. Marí, por favor. Bueno, en todos los metabolitos conjugados pasan a la fase, que están conjugados pasan a la fase acuosa. Entonces me quedan los otros metabolitos, entre ellos la 17-hidroxiprogesterona,
en la fase orgánica. ¿Querés acotar algo, Daniel, Liz, acerca de esto? ¿Cómo, Javi? Disculpa. Si querés acotar algo del dosaje, si ustedes intentaron el dosaje, que no pudimos hablar mucho tampoco, pero... No, eso, el problema de esta determinación es que se hace por RIA, digamos, y tiene que tener una aprobación especial de la Comisión Atómica, no es fácil tener RIA en el laboratorio, ¿viste? O sea, nosotros jamás se intentó. Disculpen. Ahí, Luz, ellos tenían en el... Claro, porque la 17-hidroxiprogesterona, hasta ahora, la única manera de hacerla era por radioinmunoensayo por RIA, porque todas las determinaciones se fueron pasando, se fueron automatizando, pero esta es muy difícil. Ahora, a mí no me consta todavía, pero sé que hay equipos que están planteando hacer la 17-hidroxiprogesterona, automatizarla, ¿no es cierto? Pero este método, por ejemplo, que está comentando Javi, es uno de los mejores de PC, pero hay otros. Lo que pasa es que también con el tema de que son importados, hubo momentos en que por ahí entran, por ahí no entran al país, y aparte que, bueno, esta cosa de hoy en día del dólar y todo eso, había equipos que aparecían y desaparecían. Yo hoy por hoy no sé cuál es el que están usando de RIA, porque nosotros dejamos de hacer hace un tiempo, porque necesitábamos un contador de pozo que no estaba en condiciones, después lo compramos, había que calibrar y bueno, no lo dejamos de hacer. Y ya estamos, y yo ya estoy por jubilarme, Graciela también, así que ya no tenemos esa habilitación con Graciela. Y la habilitación sí es bastante complicada, porque para trabajar con material radioactivo, en su momento tenías un permiso de la Comisión de Energía Atómica, que hoy se llama Autoridad Regulatoria Nuclear, y tenés que hacer un curso, después tenés que, en Buenos Aires, después tenés que hacer todos los trámites para poder trabajar con el material radiactivo, incluso te controlan, te habilitan, tenés que pagar anualmente, que no es poco, y bueno, todo eso ya directamente está en vías de extinción, al igual que este dinosaurio, porque se fue cambiando todo para otro tipo de detección, como es ahora el CLIA y el ECLIA y todo, ¿no? Pero todavía la hidroxiprogesterona sigue siendo el gold estándar, el RIA. Y otra cosa que te iba a comentar es que ese tema de las reacciones cruzadas sí es bastante complicado y hay que hacer una extracción y bueno, y eso complica el tener un valor más exacto, diríamos, entre comillas. Y después, bueno, las chicas ahí en el central que hacían con la tarjeta, y bueno, lo hacían en la primera muestra, en la segunda. Y otra cosa estaba por decir, que, bueno, nosotros, te digo, dejamos de hacer, pero la muestra confirmatoria se hace en suero, sí. En suero, sí, perfecto. Gracias. Bueno, continuamos entonces, vamos a hablar de lo que es la parte de biología molecular. No me deja ver ahí está. Los estudios genéticos moleculares, entonces, que ya se van a utilizar para el diagnóstico, como vimos hoy, de pacientes portadores o con la forma no clásica, ¿sí? Aunque hay también una prueba con ACTH, que son los casos donde son no conclusivos o las formas no clásicas, se realiza una prueba de estimulación con ACTH, que no creo que lo hagan en todos lados, y la parte, los oligosintomáticos o las formas crípticas.
También se aplican ya sea a los padres que quieren, los padres ya de un hijo con HSC, o a los hermanos, para dar consejo genético, digamos. En cuanto al déficit de 21-hidroxilasa, el gen que codifica es el CYP21A2, que está dentro de un gen de HLA3, ¿sí? En el brazo corto del cromosoma 3, junto con otros genes que codifican para el factor 4 del complemento, y junto a un pseudogen, ¿sí? Es decir, bastante complejo, donde se encuentra el gen de la 21-hidroxilasa. Lo que sí se estudió es que hay una relación entre el genotipo, es decir, la mutación que presenta, y el fenotipo, es decir, que hay mutaciones relacionadas a formas muy severas, con signos clínicos, y un grado importante de deficiencia en la enzima. En este cuadrito donde vamos a ver todas las mutaciones que están asociadas a la forma clínica perdedora de sal y que tienen cero actividad de la enzima, ¿sí? Que son van a ser las formas más severas. Y a partir de ahí vamos a tener entonces en la forma virilizante simple y las formas no clásicas, que son asociadas a fenotipos menos severos, ¿sí? O sea, hay mucha bibliografía y muchos estudios de todas estas mutaciones que sufre la 21-hidroxilasa, que están directamente relacionados con el fenotipo que presente. En cuanto al diagnóstico prenatal, se puede llegar a dosar la 17-hidroxiprogesterona en líquido amniótico, o también se puede llegar a realizar estudios genéticos en biopsias de vellosidades coriónicas. Obviamente esto ya es un nivel de complejidad mayor, y va a ser en el caso de una pareja que sea portadora o que ya tenga un hijo en hiperplasia suprarrenal congénita, y lo que se vio es que si yo trato a la embarazada antes de la semana 7, porque antes de la semana 7 o a partir de la semana 7, porque en la semana 8 comienza la diferenciación sexual. Si yo le trato, se trata con dexametasona, puedo llegar a salvar, en caso de que el feto sea femenino, ¿sí? En el caso que sea una beba, yo puedo llegar a disminuir la virilización fetal, ¿sí? Es ese el objetivo del tratamiento, entonces, de la embarazada. Entonces yo puedo prevenir esa virilización si el feto es femenino, si es un varón, entonces puede llegar a disminuir la virilización y evitarme después, por ejemplo, la cirugía al recién nacido. Se utiliza entonces cuando la embarazada o el cónyuge, como les dije hoy, ya tuvieron un hijo con hiperplasia, o el progenitor tiene una forma clásica de hiperplasia y se desconoce el estado de la otra pareja. Entonces en estos casos se puede llegar a realizar estos estudios que ya son de alta complejidad, digamos. Bueno, pasamos entonces al tratamiento. En cuanto al tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita, vamos a ver que no es otra cosa más que reemplazo hormonal. Se utiliza entonces primeramente hidrocortisona con dosis de ataque, que se conoce como dosis de ataque o endovenosa, hasta que se adquiere la estabilidad hemodinámica del recién nacido o del pacientito. Son dosis bastante elevadas, como dice ahí, suprafisiológicas. ¿Por qué? Porque primer punto es impedir el llegar a una insuficiencia suprarrenal. A partir de la crisis suprarrenal, evitar la insuficiencia. Y finalmente, también suprimir los andrógenos adrenales. Para luego se realiza tratamiento de mantención durante toda la vida con comprimidos de hidroxicortisona. ¿Por qué aclara siempre comprimidos? Porque hidroxicortisona en solución, que seguro que existe, lo que siempre aclara que es muy inestable, entonces la dosis se vuelve más dificultosa. Se recomienda entonces el comprimido de hidroxicortisona, se lo disuelve al momento ¿Por qué hidroxicortisona? Bueno, lo que se vio es que tiene un potencial biológico, es decir, una acción
la más similar entre los otros corticoides al cortisol. Una medida media corta, lo que nos lleva a minimizar los efectos secundarios de administrar glucocorticoides más potentes como Dexa, y una acción prolongada que me permite entonces la supresión del crecimiento por ese hiperandrogenismo que presenta la patología. Entonces, durante el seguimiento del paciente, uno de los inconvenientes, es decir, yo tengo que mantener una dosis de hidrocortisona adecuada para que no suprimir el desarrollo, más bien el crecimiento, y tener una talla final más baja. Aunque podamos ver que siempre el paciente va a tener una talla final más baja de la esperada. Bueno, ¿por qué vimos por qué es de elección la hidroxicortisona? Porque el potencial biológico que tiene, la potencia biológica es similar al cortisol. En este caso, sí se puede usar prednisolona y dexametasona en caso de que yo no tenga hidrocortisona, pero son glucocorticoides mucho más potentes que me van a llevar entonces, o me va a predisponer a impedir el crecimiento de la estatura, es decir, me suprime el crecimiento. Si yo utilizo o si tiene que utilizar otro corticoide, como prednisolona y dexametasona. Y en el caso de los perdedores de sal, o que tengan un componente perdedor de sal, es de suma importancia también un mineralocorticoide, que el que se utiliza es fludrocortisona. Y si es necesario, añadir suplementos de cloruro de sodio. La fludrocortisona, ¿sí?, tiene prácticamente despreciable, una acción glucocorticoide despreciable, pero sí tiene una potente acción mineralocorticoide, que es lo que yo busco, ¿no?, para reemplazar la aldosterona. Hay que tener en cuenta también a la hora del tratamiento, o en el tratamiento de estos pacientes, es el estrés. Cuando están en situación de estrés leve, siempre se alcanza a duplicar hasta cuadruplicar la dosis, y son los casos, por ejemplo, del que el paciente tiene que ir al odontólogo a hacerse un tratamiento odontológico, que tiene que hacerse algún tratamiento del tipo invasivo, si tiene que hacerse cirugía, siempre se duplica o más la dosis de hidrocortisona. Y en los casos de estrés muy severos, donde puede llegar a desarrollar una crisis adrenal, el tratamiento directamente es del tipo parenteral. Bueno, en pacientes, como aclara ahí, o sea, un tratamiento final, digamos, sería, en caso necesario, por ejemplo, en mujeres adultas con hiperplasia suprarrenal congénita, perdedora de sal, infértiles, que son refractarias al tratamiento, o el tratamiento no falla el tratamiento, es que se puede llegar al caso de adrenalectomía bilateral, es decir, le sacamos por cirugía las suprarrenales, con toda la problemática que conlleva eso. Y finalmente, siempre el paciente, como vimos, nuestro paciente Emanuela recibió a los 6 años una genitoplastía, es decir, en las formas virilizantes, el estado de Prader es mayor a 3, se lleva a una reconstrucción del clítoris y del periné, preferentemente en la infancia. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias entonces de un tratamiento inadecuado. Si el paciente no está recibiendo la dosis adecuada, principalmente hidrocortisona, puede llevar entonces, como vimos, lo que refiere a la bibliografía es que siempre va a llegar con una talla final menor a la esperada, ¿sí? ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Cuando yo no estoy suprimiendo adecuadamente con la hidroxicortisona a los andrógenos. Entonces, exceso de andrógeno va a producir entonces un freno en el crecimiento. Y también puede llevar a una pseudopubertad precoz, ¿sí?, donde va a haber aparición de caracteres sexuales secundarios, vello púbico, acné, y un avance exagerado en la edad ósea. Finalmente, vamos a ver entonces cuál es el seguimiento del paciente
hiperplasia suprarrenal congénita. Vamos a ver que según el manual de pesquisa, vamos a tener que los controles se llevan hasta los 6 meses, se lleva todos los meses, se realiza todos los meses un control, a partir de los 6 meses, cada 2 meses hasta el año, y después puede ser de 2 a 3 veces de manera anual. ¿Cuáles son las determinaciones para el seguimiento del laboratorio? Tenemos la 17-hidroxiprogesterona al inicio, después ya la 17-hidroxiprogesterona, actividad de renina plasmática, ACTH y generalmente un andrógeno, en este caso se pide actividad de renina plasmática y androstenediona, ¿sí? Para ir ajustando la dosis. También sumamos siempre ionograma, en el caso de que sean perdedores de sal, si yo tengo que ajustar la dosis de fludrocortisona, es decir, del mineralocorticoide, y si le estoy dando suplemento de cloruro de sodio. ¿Cuáles son entonces los parámetros de vigilancia clínica? En cuanto a los parámetros de vigilancia clínica, es la edad ósea. Si recordamos entonces la radiografía de la mano izquierda, donde se tiene que ver la muñeca hasta el fin de los dedos, velocidad de crecimiento, ¿sí? Y talla y peso. Estos pacientes generalmente pueden llegar la mujer, llegan a desarrollar FOP, ¿sí? Ovario poliquístico, y resistencia también a la insulina. ¿Sí? Es decir que el acompañamiento médico de estos pacientes es a lo largo de toda la vida. Bueno, esta es la bibliografía. No me extendí mucho en otras cosas porque por tema de horario, no sé cómo estamos, Meli, o alguien que haya controlado el horario. No sé, más de una hora. Estamos bien, sí. Bien, bueno, entonces finalizamos, no puse conclusiones, pero bueno, el remarcar, como dije en los objetivos, la importancia del bioquímico en la endocrinología clínica. Vemos que nuestros valores son diagnósticos y de seguimiento, es decir, que proveer un resultado confiable, ¿sí? Y de calidad es fundamental. Pero acá remarca. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Estamos... Excelente, Javi. Te quiero hacer un aporte en la femenina anterior. ¿Acá? En la penúltima, en la anterior, donde vos remarcás el rol del laboratorio, ahí yo, donde estaba el seguimiento, la siguiente, donde estaba el seguimiento, la penúltima antes de Mafalda, ahí, claro, yo quiero insistir, el laboratorio no ha tomado todavía conciencia de la utilidad de hacer ionograma en orina. En este ajuste de dosis, al médico le informás mucho más preciso cómo está la acción mineralocorticoide a nivel renal, cómo está ajustando él su dosis, cómo responde el paciente. Si vos le medís un ionograma en orina, le haces los cálculos, le calculás el catión restante urinario, el gradiente transtubular de potasio, o con si no le querés complicar, le das los valores. Si el paciente está bien, tiene que haber reabsorbido cloruro de sodio, secretado potasio y secretado protones, que era lo que no hacía, por eso estaba en acidosis y por eso estaba en hipercalemia. O sea que es sencillísimo, es pedirle una orina espontánea, en ayunas, a la mañana, medirle e informarle, y trabajar con el médico para que lo interprete. Y estás cuantificando. Con el gradiente transtubular, bueno, cuantificás más todavía. ¿Se entiende? Eso nomás. Gracias. Hola, Javi. ¿Javi? Excelente. Hola. Sí. Sí. Yo también quería decirte que me pareció muy, muy completo en un razonamiento lógico, así al estilo bioquímico. Está, la verdad, muy, muy lindo. Lo único que yo también quería comentar, que algo dijo Alberto, es
que antes, cuando nosotros empezamos a trabajar, se morían los nenes y no sabían, en realidad, sin llegar al diagnóstico, y a veces se llegaba al diagnóstico por los hermanitos, es decir, de los hermanitos. Cuando se llegaba al diagnóstico de uno, se volvía para atrás y se veía que los hermanitos habían muerto por ese tema, ¿no es cierto? Y hoy en día se ha tomado mucha conciencia del tema, hay más información y entonces creo que avanzamos mucho en cuanto a la clínica para que el laboratorio también sea importante, porque nosotros, si el médico no lo ve, tampoco podemos hacer mucho, o sea, Claro. el médico tiene que saber eso. Y creo que en ese sentido se avanzó muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, muy, muy lindo y muy completo, Javi. Felicitaciones. Gracias, gracias. Javi, Sí. ¿me escuchás? Sí, Muy se bueno, escucha. la verdad que muy lindo el Ateneo, Javi, muy completo, muy bueno. Como decía Alberto, fíjate, por ejemplo, para el seguimiento, lo importante de una orina aislada, como dice Alberto, en ayunas, que es mucho más fácil de realizar que mandar a hacer una disidroxi o una actividad de renina, ¿no? Con la imposibilidad de que nos representa para nosotros, por ejemplo, en el pediátrico, en nuestro caso particular, el tema de tener que derivar a Buenos Aires con el tiempo que tarda, de asegurarnos que esas muestras que uno manda realmente llegan en condiciones y no se descongela por el camino, con todos los factores preanalíticos que uno tiene que tener en cuenta, que siempre es muy importante, digamos, la preanalítica en endocrinología, creo yo, y remarcar eso, digamos, está muy bueno el Ateneo, la verdad, muy lindo, Javi, muy buena noche. Bueno, Excelente, gracias vos también, Daniel, gracias por tus aportes, porque tuviste vos como instructor. Fue poco. Fuiste mi instructor. Fue poco, digamos, pero salió bien, che, no, muy lindo, la verdad que muy bueno. Hubiese estado bueno seguir hablando o haber tenido la oportunidad de charlar un poco más con Amanda o con Jorge Zapa, ¿viste? Para por ahí ver un poco más la parte clínica, pero muy bien, Javi, excelente, muy completo, muy bueno. Con respecto a eso, disculpen, con respecto a eso yo quiero saber algo, porque antes iban directamente a cirugía, y ahora hay como una tendencia de esperar, porque eso habla un poco de mutilación, hoy en día, ¿qué se hace con una criatura, ¿no es cierto?, que tiene esa situación de como dice Daniel, no pudimos andar más, digamos, por el tema de la pandemia con Amanda, que es la que me dijo el casito, pero lo que yo leí que se espera la infancia. No sé si, yo creo que a veces por una cuestión de crecimiento, de desarrollo también, que se espera, digamos, toda esa parte. Discúlpame, Javier. Sí. Yo estuve en varias reuniones de pesquisa y eso, ¿no? Y, bueno, y la conducta nueva con respecto a eso es conservadora. Solamente en los casos de graves, de virilización muy grande, se recurre a cirugía, y si no, se la deja nada más. La conducta actual es conservadora para preservar los nervios, las sensaciones, todo eso, ¿no? Claro. Sí, aparte hay un tema ahí. Mandan la tarea por WhatsApp, pero acá está media hora por día, ¿viste? Así que se está atrasando. Javi. Sí, se escucha. Hay un tema que es esas nenas, lo mismo, han tenido una impregnación androgénica que después no es que son nenas como lo clásico que nosotros vemos. Yo he visto nenas que íbamos siguiendo y que incluso no eran nenas, y que incluso no querían hacer tratamiento y que preferían ser lo que nosotros decíamos en ese momento lesbianas, ¿entendés? Claro. O sea que también fue una condición, por eso me interesaba saber eso. Sí, que es más conservadora la... Sí, yo leí en el trabajito de prenatal, hablaba medio, para tomarlo con pinza, pero hablaba de la acción que tienen los andrógenos sobre el cerebro fetal, y que hablaba, lo relacionaban con la conducta después del bebé, una conducta
masculina o una conducta femenina, pero era para tomarlo con pinza porque muy poco hablaba, digamos, pero sí. No, eso es así, eso se está estudiando. Sí. Exactamente. Por eso es que no se actúa en esa manera así tan determinante como se actuaba antes. Porque hoy en día, o sea, se dejan muchas puertas abiertas. Claro, sí, comprendo. Yo creo que el factor psicológico hoy juega un papel muy importante en este tipo de pacientes. Creo que por eso también es que se deja, se espera más tiempo, ¿no? Que es lo que está ocurriendo básicamente con los pacientes transgéneros. Sí, sí, ahora el componente psicológico está muy marcado, digamos, o sea, está presente. Siempre estuvo, pero ahora se lo toma un rol importantísimo. Claro. Sí, en realidad ahora lo que se hace es un trabajo multidisciplinario, digamos, también los psicólogos ayudan a la familia y al bebé, digamos, en su desarrollo, y bueno, es como está diciendo ella, digamos, después se verá qué elige ser, si es que realmente afectó, digamos, esa impregnación, pero bueno. Yo también te quería felicitar, Javi, muy lindo el Ateneo. Gracias, Liz. Estuvo muy, muy bien armado, digamos, y nada, me encantó todo lo que diste, la verdad que lo resumiste bastante bien, siendo que si bien es un tema clásico, digamos, hay bastante información al respecto. Así que... Gracias, Liz. Muy lindo, Javi, te felicito. Bueno, gracias a todos. Yo te comento, cuando estuve en Buenos Aires, hice la técnica de la 17-hidroxi y de DEA por RIA, y el problema que tienen es con cómo descartar las muestras. Que hoy en día es como que se estaba queriendo dejar de hacer más que nada por el tema de cómo descartar. Ellos antes de tirar todo esperaban aproximadamente 2 meses para poder descartar, pero se los descartaba en bolsa roja como cualquier residuo patológico, digamos. Claro. Cuando ya sabemos que no debería ser así por la radiación, ¿no? Después el resto lo hacían aproximadamente 1 o 2 veces al mes, de acuerdo a la cantidad de muestras que tenían, porque los controles que se tenían que largar eran muchos y eran muy caros, y por eso esperaban a juntar una cierta cantidad de muestras para poder largarlas. Y bueno, la verdad que me gustó porque nunca había hecho RIA, y si bien es una técnica bastante engorrosa, más o menos 3 o 4 horas hasta que leíamos, era lo que tardaba aproximadamente. Bastante. Pero podíamos, sí, bastante, pero tenía, se obtenían buenos resultados, digamos. Claro. ¿Quién es Moto E Plus? Moto E Plus. Que está hablando. Natalia. ¿Quién es? Que no sé quién es. Natalia Fanny de esas peñas. Bueno, no, porque yo quería saber en dónde hizo. La decía rotación. Moto E Plus, por eso estoy bromando. ¿Dónde hiciste? En el hospital de clínicas. En el clínica, sí, yo también estuve en el clínica. Sí, sí, realmente el tema de trabajar con RIA, como yo decía, no era nada fácil, y bastante cuestiones había que tener en cuenta. Y lo que quería preguntarte, eso que dijiste que esperaban 2 meses para tirar los sueros los tubos después que habían usado el material radioactivo. Sí. Entendí eso. Sí, los tubitos en donde se ponía la muestra para poder leerlas, ¿no? Sí, bueno, yo comento que nosotros en el CABIN juntábamos todos los tubos en una bolsa y los dejábamos en uno de los búnkers de radioterapia que nunca se puso en marcha y en uso, y lo dejábamos 1 año. Porque el iodo 125 decae la mitad en 3 meses y después va decayendo lentamente. Por eso nosotros dejábamos 1 año por lo menos para eliminar, y nos quedábamos con las bolsas de tubo. Sí, no, es bastante engorroso.
Pero bueno, ese es el gol estándar, Todos los automatizados, no nos olvidemos que salieron del RIA. Claro. Sí, muy, muy interesante. Muy lindo, Javi, te felicito, me encantó. Bueno, gracias. Muchas Meli, gracias a todos. Sí, buenas noches, ¿cómo estás, Javi? Felicidades por tu Ateneo, muy lindo. Gracias. Javi. Ya claro que Javi no pasó por el camino. Una deuda. Javi, no pude estar con vos. Bueno, sí, vamos a ver qué pasa. Tenemos hasta septiembre, a ver qué. Claro, después de la pandemia reorganizaremos esto. Sí, no sé si voy a estar yo, pero bueno. Bien. Bueno, pregunta Dani si supiste algo de la historia clínica del paciente post-cirugía. ¿Post-cirugía? Si supe algo. Sí, de la historia clínica, ¿había algo? Estaba al parte de la cirugía, digamos, pero no sé a qué se refieren. Decía, obviamente, que el seguimiento del paciente, la calidad de vida. post-cirugía. No, porque es una historia clínica viejita, le diré, y está... bueno, ustedes saben cómo son las historias clínicas. Sí. No. ¿Cómo está ahora? Aparentemente vimos con Daniel que tiene resultados creo que de este año, no sé, creo que hay uno de este año, no me acuerdo, que le piden renina y en androstenediona, si mal no me acuerdo, y aparentemente el paciente continúa, no sé bien, eso lo sabrá Amanda, digamos, que no pudimos más conversar con ella, con la doctora, cómo está el paciente, cómo evoluciona, digamos. Y Mayra pregunta En cuanto a su vida. La incidencia de la patología en la provincia. Patri, tal vez nos puedes ayudar con eso. Sí. Sí, más o menos les puedo ayudar. La verdad es que no venimos encontrando tantos hiperplásicos como esperábamos los últimos años. Así que eso hizo que disminuya la incidencia, obviamente. Claro. Y estamos, mientras que nos mantuvimos varios años en 1 en 10.000, 1 en 11.000 más o menos, ahora bajamos. Estamos en, no sé exactamente, pero debemos estar alrededor de 1 en 20.000 más o menos. O sea, no encontramos últimamente tantos hiperplásticos. Al principio de la pesquisa encontrábamos 1 o 2 por año. Y ahora, el año pasado creo que encontramos 1 y el anterior ninguno, si mal no recuerdo, no me acuerdo bien de memoria, pero sé que bajó encontrar pacientes de hiperplasia. Bien. Así que no sé por qué. Sí, es variable, igual uno se busca la bibliografía, 1 en 15.000, 1, depende muy sí, de lo que lea, pero está alrededor de, como dice Patri, 1 en 20.000. Bueno, muchísimas gracias.